Que Dios le bendiga, hermano, hermana. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Quiero en esta mañana leerle un pasaje bíblico antes de, y que usted lo pueda tomar. Filipenses capítulo 3, versículo número 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y esta es la parte que quiero que escuche. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, ¿verdad? A mí no me es molesto, a mí no me molesta volverle a decir las mismas cosas. Y yo creo que para todos nosotros es seguro. Entonces, con esto lo que le quiero decir, que el que tiene oídos para oír, que oiga, y usted pueda hoy saber por qué le dije este versículo. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 7 al verso 16. ¿Por qué te da temor poner a Dios de primero en tu vida? Vamos a ver, usted puede reconocer o darse cuenta que hay momentos de su vida en que a usted le ha dado temor, le ha dado quizás inseguridad poner a Dios de primero, y cambia los papeles. Y déjeme decirle que eso es peligrosísimo cuando uno quita a Dios de primero en su vida, en todos los ámbitos que usted lo quiera poner, no solo a nivel de iglesia, eclesiástico, sino a nivel de familia, a nivel de empleo, a nivel de estudio. O sea, Dios siempre tiene que estar de primero. Lógicamente, yo siempre digo que en todo tiene que haber una balanza, ¿verdad? El hecho de que Dios esté de primero no quiere decir que usted un domingo esté fuera dándose un paseo con su familia. Eso no está mal, ni Dios se va a enojar, ¿verdad? Eso no quiere decir que usted, si está enfermo, va a venir a la iglesia. Tampoco Dios se va a enojar. Lo que pasa es que a veces volcamos eso de una forma drástica, y yo quiero que hoy pongamos atención por medio del pasaje. Recuerda lo que dije de Filipenses, ¿verdad? Pongamos atención, porque a veces es necesario volver a reescuchar, volver a oír, volver a decir, wow, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque es que se me dice 2, se me dice 3. ¿Será porque yo no estoy poniendo atención? ¿Será porque yo no estoy haciendo las cosas tal como Dios me las está pidiendo? ¿Verdad? El pasaje que voy a utilizar es un pasaje muy usado de alguna forma para la parte económica, ¿verdad? Aunque yo lo voy a tocar de alguna forma, pero mi objetivo real no es ese, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta, pero es el pasaje que se utiliza mucho para esto. Vamos a leer y ahí lo vamos a ir viendo y desarrollando, entendiendo. Primer libro de Reyes, capítulo número 17, verso 7 al verso número 16. Vamos a leer, ahí lo tiene en su pantalla. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso.
para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Gloria a Dios. ¿Qué le parece ese texto? En la historia, en esta historia que nosotros vemos, definitivamente no eran tiempos buenos, eran tiempos complicados, eran tiempos difíciles. Y digo que no era bueno porque si usted ve el texto, al inicio del texto, dice que estaba habiendo una gran sequía por la causa de que no había llovido por mucho tiempo. Si usted va al contexto, los 6 versículos adelante, usted ve que había dejado de llover, que Elías estaba orando y todo el asunto. Entonces ahí se da cuenta del tema. Entonces el Señor manda al profeta Elías a la casa de una mujer viuda para que lo alimentara. Entonces nosotros, viendo esta historia, podemos reflexionar en las bendiciones que puede, escuche bien lo que le voy a decir. Vamos a reflexionar en las bendiciones que pueden venir a la vida de una persona o a la vida de una familia, aun cuando los tiempos son difíciles. ¿Me está entendiendo? A veces cuando nosotros vemos que el tiempo se oscureció, que el tiempo se complicó, que la circunstancia se nos está volviendo media turbulenta, nosotros pensamos que ya no va a venir bendición a nuestra vida. Y es mentira. Dios es un Dios que puede hacer cosas diferentes en medio de las mayores dificultades que usted y yo podamos tener. Pero eso en la vida de una persona, en la vida de una familia que se atreve a poner a Dios de primero en su vida. Eso le sucede solo a la gente atrevida, solo a la gente que se atreve y dice: Dios va a ser el primero aún en medio de esta situación. Dios va a ser el primero aún cuando esto está oscuro. Lo sigo poniendo a Él de primero. ¿Me está entendiendo? Él va a ser la prioridad. Jesucristo va a ser la prioridad. Escuche lo que dice el verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Quién dijo? Jehová, Dios de Israel. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de las vasijas disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Oyó? Así ha dicho Jehová. En medio de la dificultad tan grande, en medio de que la mujer dijo: un puñado de harina, un poco de aceite
en una vasija estoy recogiendo 2 leños para comerme esto con mi hijo y morirme. Eso es lo que ella dice. Y esperar la muerte porque no hay nada más que hacer. Ubíquese ahí un ratico con sus hijos. Piense un momento en una dificultad. No hay comida, no hay dinero, apenas tiene lo poquito para darle de comer a su hijo. Y usted oye una voz que le dice: Vanessa, tráigame un poco de agua. Y entonces Vanessa se va. Usted vea el pasaje. Se va a traer el agua. A nosotros muchas veces cuando nos piden lo sencillo, lo mínimo, no nos cuesta tanto. Pero cuando nos la ponen un poquito más difícil, nosotros empezamos a titubear. O sea, empezamos de alguna forma a desconfiar. Empezamos a creer que no puedo. Vanessa, tráigame el agua. Y entonces Vanessa gentilmente va y trae el agua. Pero cuando va de camino le dice: pero hágame la torta a mí primero. Haz como has dicho, pero hágame a mí de primero y después coma usted con Lian. ¿Me está oyendo? Y entonces ya Vanessa reacciona. Póngase usted en el caso de Vanessa también. Yo siempre agarro el que está de primero. Y entonces Vanessa reacciona y ya no era el vaso de agua. Es que me están tocando lo mío, lo único que tengo y lo de mi hijo. ¿Está Dios de primero? ¿Estoy confiando en Dios? ¿Se da cuenta? ¿Y Lian? ¿Qué hago con Lian? Si apenas tengo la leña. Y Vanessa está peor que la viuda de Sarepta, porque la viuda de Sarepta tenía 2 leños. Yo le acabo de dar solo 1 a Vanessa. Necesita más fe. Y entonces Vanessa está a punto de hacer la torta y llega alguien y le dice: yo necesito que el puñado de harina que usted tiene y la vasija que tiene aceite lo haga como has dicho, pero yo necesito que me dé de comer a mí de primero. Imagínese a Lian ahí. Ok, imagínenselo. Y Michael está afuera, no le van a dar de comer porque no hay para él. Okay. Sí. Ahí está. Usted no está esperando a que su esposo venga, porque su esposo no está, ya falleció. Y usted solo tiene esto. Pero hay una voz de Dios que le dice: haz como has dicho, pero primero yo. Maquínenlo, piénsenlo ustedes que tienen hijos, piénsenlo todos, los varones también. Piénsenlo, ubíquenlo, contextualícenlo. Ahí está. Y el varón de Dios le está diciendo: no escaseará, pero haz como has dicho, pero dame primero a mí. Wow. Duro, ¿no? Duro, honestamente, duro, difícil. Creo que nosotros debemos de reflexionar. Verso 10 al verso 13, vamos a ponerlo para que ustedes lo lean nuevamente acá. Entonces dice, verso número 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua. Ahí está, lo puse ahorita, en un vaso para que beba.
Y entonces ahí se levanta usted. Y yendo ella para traérselo, iba normal a traerle el agua. Pero cuando él ve que él se va, él la vuelve a llamar. Marta, Raquel, Shirley, Flor, Karen, Juan, Michael. Sabemos que hablamos de una viuda. Yo sé que usted me está entendiendo, ¿verdad? Él la volvió a llamar y le dijo: te ruego, te pido que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero Raquel solo tiene un puñado de harina y una vasija pequeña de aceite. Y le están pidiendo, escúcheme bien, que le traiga un bocado de pan en la mano. Entonces, inmediatamente, Raquel dice: yo solo tengo esto, lo de Emma y lo mío, y Emma no se me va a quedar sin comer. Y ella entonces responde: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y en este momento estaba recogiendo la leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Sepa, usted no estaba en esta cuenta, no alcanza para usted. Usted no estaba dentro de este proyecto. Y usted ahora viene a quitarme lo poquito que yo tengo para alimentar a mi hijo, para que lo comamos. Y después de esto, Señor, cuando yo coma esto, nos vamos a echar a morir porque no hay nada más. Elías le dijo: no tengas temor. Escuche bien, no tengas temor. Vanessa, no tengas temor. Dominga, no tengas temor. Para mí no es molesto volveros a decir lo mismo. No tengas temor. Ve, Flor, ve. Haz como has dicho. A como lo has dicho, hazlo. Pero, aquí se la cambia. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Imagínense que yo llegue, Vanessa. Yo llego a su casa. Es que solo un puñado de harina hay, ¿verdad? Yo llego a su casa, y le digo: hacía como lo iba a hacer, hágalo, pero deje a Lian a un lado. Yo necesito que me dé de comer a mí, ¿verdad? Yo necesito que me dé de comer a mí. Deje a Lian ahí, relájese. Imagíneselo usted con su hijo. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y ahora sí, después vas a hacer para ti y para Lian, para ti y para Emma. ¡Qué silencio! ¡Qué bonito! ¿Me están entendiendo? Sí, vamos bien. Ok. Ahí tiene el puñado. Mike no existe. José Miguel no existe. Está afuera, es viuda. Ok. Vean, hermanos. A muchos cristianos
Y yo quiero que hoy usted me pueda prestar atención. Que el que se esté durmiendo no se duerma. Amén. Es más, dígale al que tiene al lado, no se duerma. Dígaselo, no se duerma. Ponga atención. Es más, dígale al que tiene al lado, no me hable, porque yo sé que Dios ya me está hablando. Dígaselo, yo sé que Dios me está hablando. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es astuto. Hoy usted está ahí pendiente, y quizá en la mejor parte, en lo que Dios te quiere decir, el de la paz le dice: oiga, viera, ¿usted oyó eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sonó? Y usted ya se despista, ¿qué fue lo que sonó? Y Dios, lo que iba a hacer contigo, lo perdiste en 3 segundos. Así es que en el momento que alguien se le acerque para hablarle, hágale así: no me hable. ¿Estamos? Alista el codo. Ahí está el bar, ahí se ve la falta, pero no importa. El bar de la cámara, ¿verdad? El bar con V, por aquello, ¿verdad? Los futboleros, no el bar con B. A muchos cristianos, hijos de Dios, personas que estamos metidas en el evangelio, muchas veces a algunos les da temor de poner a Dios de primero en su vida, de apartar lo primero para Dios en sus finanzas, pensando que no les va a alcanzar. ¿Cómo hace usted sus finanzas? La microbús, el pulpero, el polaco de la silla mecedora, el polaco de la hamaca, el polaco de la maceta, el polaco del ropero. ¿Cómo hace sus finanzas? La luz, el agua, la comida, las tenis. El plan, no me puedo quedar sin internet. El plan, se sienta, la nota, esto me ingresa, esto sale, esto me queda, estoy en números rojos, estoy en más que rojo, y nunca metió a Dios. Porque usted siente que si usted mete a Dios, usted va perdiendo. Usted gana 10,000 al mes, y si mete a Dios con 1,000, se le queda el polaco. Si mete a Dios con 1,000, se le queda el plan. Si mete a Dios con 1,000, se le queda el agua. Pero cuando yo entiendo que Dios debe de ser prioridad en mi vida, entonces yo lo pongo a Él de primero. Tiene que estar de primero, debe de estar de primero. Primero pongo la gasolina y después a Dios. No, primero pongo a Dios para que me provea la gasolina. ¿Me está entendiendo? Es que si saco para darle a Dios, no le echo gasolina. Equivocado, errado. Es que si le doy a Elías, se me muere Elías. Pero Jehová dijo que no iba a escasear. Dale a Elías y no muere tu hijo. ¿Me está entendiendo? Fe, creer y poner a Dios de primero. Y no te estoy manipulando, ahorita te vas a dar cuenta. Y Dios te lo dice. Hay gente que le da temor poner los dones y los talentos que Dios le ha dado para su servicio.
Porque eso significa, escúcheme bien, poner mis dones y mis talentos al servicio de Dios significa que yo tengo que poner a Dios de primero. Porque entonces voy a tener que estar más constante en la iglesia. Voy a tener que estar disponible para Dios cuando me necesite en el área que yo puedo, en el área del cual Él me dio la facilidad, Él me dio el don y el talento. Entonces yo tengo que estar más dispuesto al servicio de Él. Eso implica que Dios tiene que ser el primero y las otras cosas tienen que quedar atrás. No es que no puedo hacerlas, es que tengo que poner a Dios de primero. Pero cuando yo no tengo a Dios de primero, yo hago todas las otras cosas, pero a Dios lo tengo ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no es el jefe que te llama y te dice: tienes 2 llegadas tardías. ¿Por qué? Dios no es el jefe que te dice: es que faltaste tal día. Es que Dios no es el jefe que te dice: tal domingo tú no diezmaste. ¿Me está entendiendo? Entonces, como Dios no llega al portón como llega el polaco, usted ya conoce el toque del polaco, probablemente. El polaco llega y te cobra, Dios no te cobra. Cuando Dios es el primero en mi vida, yo le doy sin que me toque. ¿Me está entendiendo? Porque yo lo tengo a Él como primero. Cuando lo tengo con mis dones y talentos para su servicio, para Él, para el cuerpo de Cristo, entonces yo voy a tener que bajar el ritmo de algunas otras cosas para subirlo de Él. Pero me da temor hacerlo, porque si lo hago, podría perder X o Y situación, X o Y amistad, o X o Y entrada económica. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Les comento, de muchos días, ayer fue uno de los días que me acosté temprano. 1, tuvimos la oportunidad de acostarnos temprano. 2, me mandaron a estar un poquito tranquilo para el tema de la cirugía de mañana. Y estaba dormido como a las 9:30 de la noche. Nunca dejo el bendito teléfono en volumen, y ayer lo tenía en volumen. Y ¡brin! ¿Verdad? Como a las 9:40 de la noche. Era mi jefa de Alajuela. Y entonces yo todo asustado contesté, pero corté de una vez, ¿verdad? Entonces agarré el teléfono y me metí a ver qué era, y me metí a WhatsApp y tenía un mensaje de ella. Y era: mañana usted tiene extras, ¿verdad? Yo dije: no, jefa, yo no tengo extras. Sí, revise el rol. Le dije: no, y se lo reenvié. Le digo: yo no aparezco con extra. Me dice: sí, está doble. Ella puso mi nombre 2 veces. ¿Sabe qué es el asunto? Que yo no soy chepo. Si yo fuese más chepo, yo veo, mi nombre era el segundo de la lista. Yo vi Carlos Figueroa, extra, 1 de junio, que ya la hice, fue sábado, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Pero 3 campos más abajo, donde vienen mis compañeros, vuelve a poner Carlos Figueroa. Yo vi Carlos Figueroa, revisé todo, y yo dije: ah, mira, no me dio más en el mes. No pasó nada. Ayer ella me llama. Me dice: ¿tiene ex? No, y ya me marca. Y le digo: sí, jefa, cierto, pero yo no puedo ir. No le voy a decir cuánto me ganaba yo hoy de 6 de la mañana a 10 de la noche, pero sí me ayuda, y mucho, y mucho. Y yo le dije: no puedo ir. Y ella le digo: de verdad, discúlpeme, si yo lo hubiera visto con tiempo, o le digo que me cambie el día, o pido que alguien me cubra en la iglesia, pero con tiempo, pero ya ahorita yo no puedo ir. Aparte, yo tengo que estar tranquilo, por eso es que estoy predicando calmado, me está viendo, solo hago así. No fui. Hoy estuviera allá, no estuviera aquí.
¿Por qué? El enfoque de uno tiene que ser así. Puede que yo lo que vaya a perder, imagínense, voy a entrar en incapacidad, me iba a ayudar muchísimo, pero yo tengo un compromiso con Dios. Yo no voy a hablar de usted, yo no voy a hablar de usted. Si bien es cierto, yo tengo un compromiso con usted como pastor, pero el hecho que yo no esté, no es que no se va a hacer el culto, pero mi compromiso, cuando Dios es primero, yo no puedo quebrar las cosas a última hora, solo por algo así. ¿Por qué? Porque no es mi día de trabajo, es una extra, yo decido si la hago o no. Caigo mal, puede que no me vuelvan a dar, lo que sea, pero yo decido cómo lo hago. Pero a nosotros nos da temor de perder algo. Me da temor de que el jefe o la jefa se enoje conmigo y ahora me castigue 2 meses sin extras. Usted sabe una cosa, que Dios me va, yo dentro de 2 meses, si ella no me da extras, yo se los cuento, pero a mí no me va a hacer falta nada, se lo garantizo. Se lo garantizo, vea, se lo garantizo, desde antes, desde hoy se lo digo. ¿Y usted sabe por qué? Porque yo soy muy carga, no, porque Dios es mi proveedor. Cuando yo le doy el primer lugar a Dios, Dios va a venir a responder sobre eso. Pero le da temor al ser humano, le da temor al Hijo de Dios poder hacer este tipo de cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen dones y talentos y no los ponen al servicio? ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento en que yo le digo, vea hermano, usted está en tal servicio, yo necesito que usted venga los martes. Ay, pero es que los martes está a punto el final de la novela, pastor, ¿cómo yo voy a ir? Cosas como esas que parecen sencillas mentiras que son reales. Uy, pastor, los martes es el día del gym, es el día que voy al gimnasio. Está bien, ejercítese, pero el don y el talento, aquí hay gente con dones y talentos que no los ha puesto precisamente por ese temor, porque me tengo que desprender de algo. Si aquí todos los que estamos pusiéramos nuestros dones y talentos, esto sería diferente. Pero hay gente que tiene dones y talentos pero enfocado en las cosas terrenales. ¿Recuerdan Colosenses 3? El enfoque, ¿recuerdan que lo prediqué? Están mal enfocados. Ok, yo tengo el don y el talento, pero es que ahorita estoy en esto, pastor. Tengo el don y el talento dentro de 1 año, pero es que ahora estoy en esto. Y dentro de 2 años estoy en esto, porque no se enfocó, porque no puso a Dios de primero, porque no entendió lo que Dios quería hacer con usted. Y entonces, ¿qué hago? No tomo lo de Dios, dejo lo de Dios tirado, lo pospongo, pero el resto no lo pospongo. Y ese es el error garrafal de la gente. Y entonces por ahí puede perder la bendición, porque todo esto afecta nuestras decisiones que tenemos que tomar día a día. Usted y yo tenemos que entender, que comprender. Cuando usted y yo vencemos el temor y decidimos poner a Dios de primero como tal, esa decisión que yo hice de poner a Dios de primero le va a demostrar a Dios 3 cosas que producen bendición para nuestra vida. Ahora, yo quiero que veamos por medio de las actitudes de esta mujer del libro de Primer de Reyes 17, de esta viuda de Sarepta. ¿Cuáles son esas 3 cosas que nuestras prioridades demuestran? Leamos el versículo 15 y el versículo 16 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Dice que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué hizo? Ella fue e hizo como le dijo Elías. Escuche bien, porque yo solamente leí
Filipenses 3:1. Yo quiero que usted me entienda por qué lo hice. Yo no es que vengo y leo un versículo así y ya. O sea, tiene que tener un propósito. Tiene que tener algo, lo hago por algo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ojo. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, dice que ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Cuántas veces ha oído usted de este servidor y de alguna otra persona que pueda predicar acá, que haga esto, esto y esto de esta forma? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, solo con lo último que dije, cuántas veces ha oído decir usted de este su servidor que ponga en práctica los dones y talentos que Dios le ha dado? ¿Cuántas? 50, si no hay cuenta. Y entonces yo vengo y le leo Filipenses a usted y le digo que a mí no me es molesto volverle a decir las mismas cosas. ¿Por qué será que se las está diciendo otra vez? Pregúntese, ¿por qué será que usted vino hoy a la iglesia y hoy se las está diciendo Dios? ¿Por qué será que usted las ha escuchado otras veces de mi parte y hoy otra vez se las repite? Y dice que para mí no es molesto y para ustedes es seguro. ¿Por qué será? ¿No será que es que estamos haciendo las cosas diferente a la viuda de Sarepta? Y entonces necesitamos volverla a escuchar, necesitamos volverla a leer, necesitamos volverla a tener al frente. Ahí está, no había visto, ahí la proyectó Marcel. Porque si yo bien veo Reyes 17, entonces, verso 15, ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella fue obediente, ella hizo caso, ella entendió, se asustó, tuvo temor. Un puñado de harina, una vasija de aceite, 2 pedazos de leña, pero entendió. Yo le hago la pregunta, ¿usted ya entendió? Si usted me dice amén, tiene que estar seguro. ¿Usted ya entendió que Dios le ha estado hablando durante estos 6 meses? Durante los 12 del año pasado, los 12 del tras anterior. Y le ha venido diciendo las mismas cosas, hasta con los mismos pasajes y reforzado con otros. Y usted no ha entendido. Usted sigue diciendo, más adelante, más adelante, después, ahorita no puedo. A mí no me queda tiempo. Yo estoy muy ocupado, pastor. Son tantas cosas las que tengo. Yo le pregunto, de todas las cosas que usted tiene, ¿cuántas de las que hace son para el servicio de Dios? ¿Cuántas? Porque usted y yo tenemos tiempo para ir a un partido. Usted y yo tenemos tiempo a veces para ver un partido de la Eurocopa. Ahora podemos tener tiempo para ver un partido de la Copa América. Y está mal, ya usted es hijo del diablo por ver eso. No. Usted puede tener tiempo para ir al gimnasio, para ir a correr por la mañana o por la noche. Pero ¿cuánto es que yo le doy a Dios? Porque la viuda tenía algo claro. Solo esto tengo, de esta no voy a salir. Hay un tiempo difícil,
voy a darle con lo que tengo a mi hijo, como yo, y que el Señor nos agarre confesados, porque aquí nos palmamos. Y en medio de un pensamiento como ese, llega un hombre y le dice: ahora sí, haga como usted ha dicho, pero ahora me va a dar a mí primero. Eso es abrupto para alguien. Tan abrupto como que usted ahorita esté pasando una circunstancia o situación difícil en su familia, en su vida personal, y usted escuche este servidor, que es el tiempo que usted ponga para servirle a Dios. Eso es abrupto para usted. Quizás es hasta incoherente, pero es como Dios lo quiere. ¿Me está entendiendo? Pastor, ahorita con el tiempo que yo tengo, dele tiempo a Dios y su tiempo se le va a multiplicar. Dele tiempo a Dios y sus fuerzas se le van a multiplicar. Se va a acostar más tarde, se va a levantar más temprano, pero va a estar siempre vigoroso y vigorosa. Eso es anormal para la gente de afuera, pero tiene que ser normal para usted y para mí, que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuando yo me acostumbré a decir que yo no puedo, salir de ahí va a ser muy difícil. Pero Dios está esperando que usted salga de ahí. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué hizo? Escuchó, creyó, obedeció, entendió. Y dice: aquí no hay de otra. Y comió él. O sea, al final Vanessa, Lian quedó ahí, al final Emma, al final Raquel, Emma quedó ahí y optó por darle al profeta. No le quedó de otra. Supo escuchar, supo entender, supo creer. Y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por muchos días. ¿Por cuántos días? Con un puñado de harina, una vasija de aceite y 2 pedazos de leña, que en este caso es uno. Con eso comieron por muchos días. ¿Sabe por qué? Porque supo oír la voz de Dios, supo creerle. Aunque al principio no la entendía, la entendió y la aceptó. Ella sabía quién era Jehová Dios. Ella lo conocía. Ahorita yo no le estoy hablando a gente que no conoce de Jehová. Y ella dice: me toca hacerlo. Al revés de la lógica, me toca hacerlo. ¿La lógica cuál es? Dele a su niño. Esa es la lógica. Pero en Dios, la lógica humana no aplica. La matemática de Dios es diferente. La matemática de nosotros, 2 más 2 es 4. Pero en la matemática de Dios no existe el 4. Él lo hace como le plazca. Ella, su casa, por muchos días. Y aquí está. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová. Y ahorita cuando usted vea el tema, cuando ya lo desarrollemos como tal, que Jehová había dicho a Elías. Y esto es lo que yo tengo que sopesar. Lo que Dios diga. Lo que Dios diga. Y no lo que un hombre se quiera dejar decir. Aquí yo me estoy poniendo la soga al cuello, porque yo soy el hombre que está acá predicando. Pero yo le dije a usted que yo no le quiero manipular. Yo quiero que usted reciba la palabra y sea bendecido. Por eso no me da temor decirlo.
Yo tengo que saber escuchar lo que Dios quiere decir, no lo que el hombre quiere decir para su beneficio. Y eso cambia. Dice que no menguó, no escaseó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Quién me trae un sobre ahí del diezmo? Cualquiera que esté ahí, por favor, un sobre del diezmo. Ah, no, pastor, si usted pide un sobre, usted me va a manipular. Cualquiera. Ahí tenemos los sobres con nombres. Lo tapé por respeto a la persona, lógicamente. Así, legal, dijo aquel. Legal. ¿Cuántas veces lo llamo yo a usted porque no ha diezmado? ¿Cuántas? Nunca. ¿Usted sabe por qué? Porque yo entiendo que yo a Dios lo tengo de primero, yo. Y que al final Dios es mi proveedor. Y hoy yo espero que usted entienda esto. Usted debe de entender que Dios es su proveedor. Si hoy usted entiende esto, su sobre no va a estar ahí por mucho tiempo sin ser tocado. Hay gente que no utiliza el sobre porque hay gente que hace su diezmo por medio de la aplicación de Simpe, ¿verdad? Eso también tengo que aclararlo. Pero hay personas que no lo hacen ni de una ni lo hacen de otra. Y de alguna forma está dejando de percibir bendición. Y lo que le estoy diciendo es real. Si usted tiene trabajo, si usted tiene ingreso económico, usted debería de hacerlo. Si usted no lo hace, pasará este año, pasará el otro, y usted nunca recibirá una llamada mía. Nunca, jamás. Aunque yo pueda saber que usted no diezma y trabaja. Pero usted ha dejado de creerle a Dios por temor. Pastor, porque si saco para esto no pago lo otro. Saque para Dios, sáquelo. Ahora le voy a leer un versículo solamente por una palabra, pero se lo voy a leer, que yo no lo utilizo, lo utilicé mucho tiempo. Pero pruebe a Dios, pruébelo. Se lo digo a quien no lo hace por temor. Pastor, si yo doy el diezmo, viajo a pata al trabajo del diezmo y me dice si usted va a viajar a pie. Del diezmo y me dice si usted viaja a pie. Pastor, si yo doy el diezmo, no le echo combustible al carro o a la moto o a la motobici. Le va a echar combustible. ¿Usted sabe por qué se lo estoy asegurando? Porque Dios es fiel, muy fiel. Deje el temor y deje de perder la bendición. Y se lo dejo ahí. Es una decisión suya. Era una decisión de la viuda. Ella sabía si lo hacía o no lo hacía. Es una decisión suya. Al final, quien puede recibir o dejar de recibir la bendición, o era la viuda, o es quien lo hace, o es quien no lo hace. ¿Me está entendiendo? Al final, hoy usted lo está escuchando, que pocas veces hablo de esto. Usted lo está escuchando y usted decide si hoy comienza a aplicarlo o no comienza a aplicarlo. Pastor, es que yo gano poco, muy poco. De poco, de muy poco.
Cuando yo gane mucho, yo voy a dar. Mentira, si no fuiste poco, no serás en lo mucho. Falso. Si no aprendí a sacar lo poco, no voy a aprender a sacar lo mucho. Y por eso hay mucha gente que se estanca ahí y dice, pero es que yo lo que recibo son XX tantos colones por mes. Y yo deseara, estás estancado. No has decidido a ser una persona que ponga a fluir la economía. No has entendido que dar es mejor que recibir. ¿Estamos? Lo primero que quiero decirle, como pastor, es lo primero que quiero decirle. Poner a Dios de primero va a demostrar la fe que yo tenga en su palabra. Ahora sí, se lo cambio, en su palabra. Esta mujer de la cual estamos hablando no tenía nada más, usted ya se lo sabe. ¿Qué era lo único que tenía? Hágamelo duro, dígalo duro. Nada más, era lo único que tenía. Usted sabe que después de estos mensajes, muchos predicadores, vea que no hemos recogido el diezmo, ¿verdad? Reta a la gente, pero los reta de una forma manipuladora. Entonces ahora yo les digo, vaya, agarre su sobre, todo lo que usted tiene, vea la viuda de Sarepta. Pastor, pero es que de aquí va a pasar a Palí a pagar el agua. No pague el agua, que se lo corten. Confíe en Dios. Eso no es así. Eso no es así. Eso no se hace. Eso es jugar con la gente. Eso es maltratar a la oveja. Para que no me logren malinterpretar lo que yo he estado diciendo. Eso no se hace por medio de la palabra. Usted va a dar ahora lo que ya usted propuso en su corazón. Punto. Usted no va a dar más de eso. Y si no había propuesto nada y no va a dar, no dé. Ya es una situación suya. Pero esto es lo que, ¿se acuerda que al inicio dije que estos pasajes los utilizaban para este tipo de cosas? Porque se prestan, son bonitos, son buenísimos. Pero eso no se hace para esto. Se hace para bendecir al pueblo. Claro, que se invita al pueblo a que diezme, a que ofrende, a que lo haga, que sea partícipe de esto. Somos una familia, somos hijos de Dios, somos una misma casa. Pero no se hace así. ¿Se imagina usted que usted ande ahí los 15,000 de la luz? Y está vencido ya, y usted sabe que mañana la tijera viene volando. Yo le digo, créale a Dios, créale a Dios. Agarre el sobre, créale a Dios, porque me van a incapacitar como un mes. Créale a Dios. Es un pesar eso. Es un pesar. A mí me duele mucho oír predicadores diciendo este tipo de cosas. Me duele, me enferma y me hierve la sangre cuando juegan con este tipo de cosas. Eso no es justo. Tiene ahora el recibito, vaya y lo paga antes de le corten la luz. Pero ahora sí, comience a poner a Dios de primero. Ordénese y diga, Dios va a ir de primero, para que no tenga ese tipo de problemas. Amén. ¿Qué tenía ella? Un puñado de harina y un poco de aceite. Quizás por eso empecé a decir esto. Quizás usted tiene solo lo que va a ir a pagar. Pero no se puede manipular. Esto era un tema diferente. Dice que ella creyó y confió en las palabras de Elías. Ella le dio a Elías, pero no dejó de darle al niño. ¿Me está entendiendo? Fue que le dio a Elías primero y confió que le iba a quedar para el hijo. Las tomó, estas palabras las tomó como que venían de parte de Dios. Entonces, esta mujer lo que hizo fue que tuvo fe para decidir poder servir a Dios primero.
Como pastor, ¿en qué momento le sirvió a Dios? Le sirvió a Dios desde el momento en que decidió darle a Él de primero. Ahí le sirvió a Dios. Y vuelvo otra vez y echo el cassette para atrás. Dios te ha estado llamando para que tú le sirvas a Él, para que lo pongas de primero, y lo has pospuesto. ¿Usted sabe por qué? Porque yo estuve del otro lado. Y estar en una silla es muy cómodo. Estar en una silla sentado es muy cómodo. Ahí yo estoy escuchando nada más. Si quiero, hago caso. Si no quiero, no hago caso. Si hago caso, tengo que empezar a caminar más rápido, más seguido, más constante, porque estoy al servicio de Dios. Y eso me da temor. Si no hago caso, puedo seguir al ritmo que estoy. No estoy obligado a venir a la iglesia. No estoy obligado a venir a una enseñanza un martes. Si vengo, vengo. Si no vengo, no vengo. Y yo lo digo porque estuve ahí. Pero de todo esto, cuando uno está tocado por Dios, o sea, hay algo que Dios toca en el corazón de una persona, y es que cuando Dios lo tocó a uno para servir en el área que sea, usted no se puede quedar sentado. Usted tiene que, porque hay algo que lo incomoda de estar en la silla. Hay algo que no lo deja tener paz en la silla. Y es porque yo tengo que estar al servicio de Dios. Pero eso implica ir, eso implica creer, eso implica fe, eso implica dejar el temor. Entonces ella decidió servirle a Dios primero. ¿Por qué? Para darle lo único que tenía, alimentando al profeta del Señor. Y entonces esa fe que ella tuvo le salvó la vida a ella y le salvó la vida a su familia. Puede que si usted tome la decisión de poner a Dios de primero y dejar de posponerlo como lo ha venido haciendo, le sirva para que muchos de su familia sean salvos. Porque la familia ve quién es su familiar, quién es su hermano, quién es su tío. El domingo me decía mi familia que mi sobrino y mis hermanas han estado viendo la ponen en la pantalla, el Facebook. Y entonces, qué lindo saber que ellos digan: mira, mi hermano, mira, mi tío, no sé si todavía si están ahí ahorita, está comprometido con Dios, pero lo ven. ¿Me están entendiendo? Lo ven, o sea, me ven aquí, pero me ven cuando llego a la iglesia, a la casa de ellos, y comparto con ellos. Ellos lo ven. Eso es prioridad, poner a Dios de primero. Entonces, por esa fe, el milagro de Dios de provisión se hizo realidad en la casa de aquella mujer. De la misma forma se puede hacer en la de nosotros. Dije que lo primero que estoy hablando ahorita es poner a Dios primero. Eso va a demostrar la fe que tenemos en su palabra. Ahora, escuche lo que le voy a decir, que es muy importante. ¿Y sabe por qué lo tengo que decir? Porque anda mucho pillillo por ahí predicando y diciendo lo que no es. Y entonces se agarran de un texto de estos para decir: vea, el profeta dijo y ella hizo. Y entonces ahora el pastor dijo y usted hace. Pero hoy
La palabra nos enseña y nos lleva. Pasaje súper conocido que usted se sabe hasta de memoria. Mateo 6:33, pero lo vamos a proyectar para que lo podamos leer. Para poder dejar claro lo que yo he venido diciendo. Porque no me gusta dejar las cosas como a medias y que después usted pueda ser engañado. ¿Qué dice? Léalo conmigo. 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, nosotros como cristianos tenemos una palabra que nos invita a confiar y vencer el temor para poner a Dios de primero en nuestra vida. Ojo, aquí ya no son, en este versículo, véalo, ya no son palabras de un profeta, de un hombre cualquiera, porque Jesús era profeta, para dejarlo claro. Ya no son palabras de un profeta, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, del Salvador. Ya no era un hombre buscando su beneficio con una palabra profética. Aquí son las palabras del propio Señor, que nos dice, ahora sí, Dios está de primero en tu vida. Ya hiciste de mí lo primero. Entonces, busque primeramente mi reino y la justicia mía. Eso es lo que Él está diciendo. Y todas esas cosas van a ser añadidas. Ahora sí, ¿cuáles cosas? Si usted va al contexto, se va a dar cuenta. Y ahí se la voy a dejar para que ahora pueda llegar a la casa a buscar alguito más. Y entonces usted se va a dar cuenta de cuáles cosas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar a Dios de primero. Voy a buscar su reino y voy a buscar su justicia. Y Él me va a añadir. O sea, Él me va a bendecir. O sea, Él me va a proveer. ¿Cuándo? Cuando lo busco a Él. Cuando lo tengo de primero. No cuando lo dejo de segundo, ni de tercero, ni de cuarto. Cuando lo tengo a Él. Entonces yo ya no tengo la necesidad. Por eso quise esto. De que a mí alguien me manipule con una palabra humana. Que puede sonar muy bonita, pero que no es real. Yo ahora tengo la propia palabra de Dios que me dice a mí que Él tiene que ser el primero en mi vida. Aquí está Mateo 6:33, usted se lo sabe de memoria. Lo segundo, poner a Dios primero demuestra la obediencia que hay en nuestro corazón. Esta mujer, hermanos, no solamente creyó en las palabras de Elías, no, sino que las obedeció. Vea lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 15. Vea lo que dice. Primer libro de Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces su fe, la fe de ella, ¿qué hizo? Pasó a la acción. Cuando la fe pasa a la acción, esa obediencia va a producir una bendición para la persona, en este caso para ella, en este caso para el hijo. Y cuando somos nosotros, para nosotros y para nuestra familia. Y este es el versículo que yo quería leerle, Malaquías. Voy a pedirle que lo proyecte. Capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Y lo quiero leer por esto, y ahora lo dije un poco, nada más lo leo, no me voy a quedar en él. 3, 10, 11 y 12. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto
de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces dice, probadme ahora en esto. Aquí es donde puede entrar un tipo de manipulación, pero yo sí le digo a usted, pruebe a Dios. O sea, al final Dios no se va a contradecir. Al final la bendición de Dios está ahí. Hay gente que no cree en dar el diezmo, ¿verdad? Y es de alguna forma respetable. Hay gente que no cree en dar el diezmo. Hay gente que no cree en ofrendar. Hay gente que cree que los pastores deben de salir a trabajar. Hay gente que creen que los pastores no deben salir a trabajar, que se deben de dedicar solamente al ministerio. Formas de formas, pensamientos de pensamientos. Pero yo lo que quiero decirle, hermanos, es que en la palabra de Dios hay promesas hermosas, maravillosas de la provisión de Dios. Y yo quiero decírselo a usted de verdad, de verdad. Si usted dice, pastor, puñica, el asunto está rudo, años, meses de estar, hay provisión de Dios, de parte de Dios para sus hijos. ¿Será que usted no pone a Dios de primero? Dios quiere prosperarnos a nosotros como familia. Pero déjeme decirle algo. Esas promesas también tienen condición. Y esas condiciones no solamente hay que conocerlas. Esas condiciones no solamente hay que creerlas. Esas condiciones hay que obedecerlas. Y muchas veces nosotros no estamos obedeciendo lo que Dios nos manda hacer, hermanos. En muchas áreas de nuestra vida. Amén. Y termino hablándole del último punto, tercero. Poner a Dios de primero demuestra la humildad que tenemos para con Él. Vean, hermanos, esta mujer que estamos hablando, de la viuda, fue humilde. Fue humilde y no solamente fue humilde, fue obediente, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque puso a Dios de primero antes que su propia vida y la vida de su hijo. Poner a Dios de primero sabiendo que ya no tengo nada para darle más a Lian, que ya no tengo nada para darle más al hijo o a la hija, se necesita humildad y se necesita obediencia. Antes que ella misma. Dice el Salmo capítulo 138 y versículo 6. Ese es el último versículo que le leo. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hay gente que en su orgullo, hay gente que en su prepotencia, hay gente que en su desconocimiento, que en su poca humildad dice, ¿yo para qué voy a dar diezmo? Para mantener al pastor, que se sude la chaqueta como me la sudo yo. Hay gente que piensa así, quizás no es el caso de nadie aquí, esperaría que fuera así. Dentro de un pensamiento de esos hay orgullo. ¿Por qué hay orgullo? Porque no ha tenido la humildad de escuchar lo que Dios tiene para mí, lo que Dios me pide a mí que yo haga para mi propia bendición.
Porque al final, si yo me robo el diezmo, yo o cualquier pastor, si yo hago fiesta con el diezmo, tenga plena seguridad que yo voy a tener que darle cuenta a Dios. No me voy a escapar. Yo cuando fui oveja, diezmaba. Se hiciera como se hiciera, mi llamado, mi deber de obediencia era diezmar. Ahora que no soy oveja y soy pastor, ¿tengo o no tengo el deber? Diezmo. Pero después usted lo saca, pastor. El orgullo no deja que nosotros lleguemos ahí. Es así, es un motivo que la persona necesita para no obedecer. Y entonces, ese motivo lo enfoca en el otro. No doy por aquel, pero en realidad no está dando por aquel. No está dando porque no ha entendido, no ha querido, no ha creído. ¿Me está entendiendo? Y eso tiene que romperse, hermano. ¿Sabe por qué se lo digo? Por su propio bien y beneficio. Pastor, yo sin diezmar no me hace falta nada. Excelente. Pero si diezmara, ¿será que le podría ir mejor? ¿Será que Dios le guarda? ¿Será que Dios le provee? ¿Será que se le bajan las finanzas? No se lo voy a contestar. Piénselo, pruébelo. Cuando usted le sirve a Dios, ¿será que se le acabó el tiempo? ¿Será que ya no puede hacer cosas? Pruébelo. Pruébelo. Estoy pidiéndole mucho a Dios por líderes de jóvenes, para que aquí vuelvan a haber reuniones de jóvenes. ¿Ustedes creen que yo no sufro porque aquí no hay reuniones de jóvenes? Di, pastor, pero hágalo usted. Entonces, para eso es el pastor. Di, pues claro, yo soy el pastor y debería de alguna forma. Pero aquí hay gente con dones. Aquí hay gente que lo puede hacer. Aquí hay gente con carisma. Aquí hay gente con entendimiento y conocimiento de Dios. Estoy pidiéndole por líderes de matrimonios. Di, pastor, pero hágalo usted con la doña. Sí, yo podría. Pero aquí hay gente con dones hermosísimos para poder trabajar con los matrimonios. El que tenga oídos, si usted sintió algo por dentro, ahí, si usted se incomodó o algo cuando oyó esto, téngalo y no lo olvide, porque Dios inquieta cuando oye este tipo de cosas. Quizás los jóvenes digan, ojalá no se levante nadie, porque usted sabe lo que es volver los sábados a las 5 de la tarde, ¿no? Quizás algunos matrimonios digan, usted sabe. Ustedes no saben qué tan lindo es eso. Cuando yo estaba ahí del lado de ustedes, yo deseaba que me tomaran en cuenta. Yo deseaba que me dijeran, ven acá, Figue. Ven acá, era conocido como Figue nada más. Ven acá, Figue. Usted puede ayudarme ahí.
De claro, si usted me da la pauta y me guía cómo es el asunto, le entramos. Yo era aventado, tan aventado que por eso soy hoy al frente de ustedes, porque me aventé. Les conté, ¿verdad? La primera vez que yo no prediqué, dirigí un culto. Me dio mal de estómago, una semana, solo por pararme como 5 minutos aquí. Bueno, aquí no, en otro altar. Pero me aventé. Creo que repetí lo mismo. Dije la misma palabra a los 5 minutos, pero lo hice. Y eso, empecé a perder el miedo. El temor que tenía la viuda de Sarepta de darle a él primero, yo lo perdí, el temor en algún momento de decir, yo puedo. No necesitaba estudio. ¿Sabe qué tenía en ese momento? Ahí está mi esposa, 6º grado de escuela. Dios nos llama a gente que tenga bachiller. Dios nos llama a gente que sean universitarios. Olvídese de eso. Y espero nunca cambiar eso. Dios llama a gente comprometida, gente entendida, gente que le guste oír el evangelio, gente que entienda el evangelio, gente que crea el evangelio y gente que ame al prójimo. Y después de ahí, si tiene sexto, si tiene bachiller, si tiene universidad, bienvenido sea. Pero si no lo tiene, Dios con usted hace maravillas, milagros y prodigios. Porque Dios a usted no le pide un título. Eso está bien tenerlo. Y deberíamos conocer en la parte teológica. Pero Dios no mira eso. Dios no está detrás de eso. Eso es falso. Entonces, yo rompí eso aventándome. Así yo pregunto. Solo pregunto teniendo la respuesta. ¿Será que hoy, qué fecha es hoy? 23, a las 12 mediodía con 2 minutos, ¿será que aquí hay gente que puede trabajar con matrimonios? ¿Aquí hay gente que puede trabajar con matrimonios? ¿Aquí hay o no hay? Y es que quiero oír. ¿Ah? ¿Pero por qué tiene miedo de decirlo? Porque puede que le diga, y entonces hágalo. No le voy a decir eso, pero ¿hay o no hay? Sí hay. ¿Y hay gente que puede trabajar con jóvenes? ¿Hay o no hay? Claro que hay. Claro que hay. Claro que hay. Lo que no hay todavía es decisión. Lo que no ha habido es despojarme del temor que tuvo la viuda de Sarepta en un momento. ¿Sabe cuándo tuvo temor? Y con esto termino. La viuda de Sarepta no fue cuando le dijo tráigame un vaso de agua. Fue cuando la volvió a llamar. Fue cuando la volvió a llamar. Cuando sintió la pesadez, ahí tuvo temor. Yo he dicho, acérqueseme. Hoy yo voy a llamar a alguien. Yo, no lo voy a hacer aquí. Yo voy a llamar en el transcurso de la tarde a alguien. Quizás usted no se asustó cuando le llamé y le dije por primera vez. O sea, cuando se le pidió el vaso de agua. Pero cuando usted hoy reciba, vea mi llamada hoy. Ni lo ponga en modo vuelo, porque yo voy a llamar hoy. Se lo aseguro. Si Dios me da vida, yo le voy a llamar a usted ahora. Pastor, ¿por qué no lo hace aquí? No.
Ahora como a las 3 de la tarde le voy a llamar. ¿Le parece? Como a las 3 de la tarde le voy a llamar. Y va a depender de usted. Si se quita el temor, si le cree a Dios y le entra al asunto. Puñado de harina, vasija de aceite y una madera con un poco de clavos. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que lo que se le pidió a la viuda de Sarepta fue sencillo o fue dificultoso? Muchas veces lo que Dios nos pide a nosotros no es sencillo, pero el hecho de que no sea sencillo no quiere decir que nos va a dejar solos. Y ahí se la dejo, como diría aquel periodista, picando en el área, nada más. Dios llama a hacer cosas difíciles. Dios llama a hacer cosas difíciles. Pero cuando yo tengo el compromiso de hacerlo, lo hago aún en tiempos de escasez, en tiempos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque la historia de esta viuda de Sarepta nos enseña a nosotros a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Eso es lo que hace. Eso fue lo que yo hoy quise transmitirle a ustedes. Ella nos enseña a nosotros a superar el temor y a demostrar fe, obediencia y humildad. Vea, hermano, usted que puede que esté pasando una situación difícil, Dios nos promete su provisión y su bendición. No desmaye. Así como la viuda obedeció la palabra del profeta Elías y resultó un milagro de provisión en ella, usted y yo también debemos de confiar en las promesas de Dios y ponerlo a Él de primero. Estando con la certeza de que Dios cuidará de nuestras necesidades y de nuestra familia. Se lo aseguro. Pastor, yo hoy no tengo una vasija de aceite ni un poco de harina. Lo que tengo es un puñito de arroz y un puñito de frijoles. Confíe en Dios, obedezca. Y yo siempre no me puedo quedar sin esto. Esfuércese. Es necesario ser hombres y mujeres esforzados y esforzadas. Hay que esforzarse, hermanos. Muchas veces hay que levantarse muy temprano y acostarse muy tarde. De verdad, para lograr objetivos en la vida, hay que hacerlo. Y a veces es malo hablar de uno. A veces no es tan bueno, hermanos. Pero cuando uno se esfuerza, Dios lo premia. Yo el lunes tenía examen de universidad y cité a los que están aprendiendo a predicar a las 7:30 y no había terminado mi examen. Si ustedes me preguntan, sentí que había hecho el peor error de mi vida, haberlos citado el mismo día de un examen, porque fue muy difícil. Pero yo siempre creo que uno puede hacer varias cosas a la vez cuando uno tiene el compromiso. Y Dios nos ayuda y nos fortalece, pero yo necesito esforzarme. ¿Me entendió? Esforzarme. Yo le creo
yo le obedezco, pero yo me esfuerzo. Y eso quiere decir quitarse las cobijas antes y ponérselas después, quedarse haciendo cosas para poder lograrlas. Yo les motivo a los jóvenes, a Yaret, sí, la motivo, para que se les apagó la risa. Las motivo. Si no se esfuerza, no lo logran. Si usted no se esfuerza hoy en lo espiritual, no lo va a lograr. Tiene que esforzarse. Pastor, pero ya Jesús lo dio. Sí, lo dio para la salvación, pero usted tiene que esforzarse para conseguir algunas cosas, para ponerse al servicio de Él. Claro que hay que hacer un esfuerzo. Él ya pagó. Yo no puedo hacer nada para salvarme más que creer en Jesús. Pero para otras cosas yo tengo que esforzarme. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos impulse y que podamos agarrar alguna enseñanza de esta mujer, del primer libro de Reyes, capítulo 17, y podamos ponerlo en práctica. Recuerden, esa mujer solo tenía esto. Y un acto de obediencia la llevó a comer a ella, al hijo, al profeta, a su casa por muchos días. La palabra que debe de caer, debe quedar en nosotros, se llama obediencia. Obediencia. Obediencia y obediencia. Que Dios los bendiga. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.